Capítulo 1. La felicidad efímera. Lucía Fernández Morales despertó aquella mañana con una sonrisa que no podía contener. El sol de Madrid entraba por la persiana medio bajada de su pequeño piso en la calle de Atocha, pintando rayas doradas sobre las sábanas todavía arrugadas por la noche anterior. Se giró en la cama y miró a Javier, su marido, que aún dormía profundamente con el brazo extendido, como si quisiera abrazar al aire. Era un día normal, un martes cualquiera, pero para Lucía todo tenía un brillo distinto. Había pasado semanas sospechando algo que finalmente se había confirmado. Estaba embarazada. Aquella línea rosada en el test de farmacia, tan simple y al mismo tiempo tan poderosa, había cambiado su mundo en un segundo. Se levantó con cuidado como si el solo hecho de moverse pudiera alterar aquella nueva vida que comenzaba a crecer en su interior. Caminó descalza hasta la cocina, preparó un café para Javier y calentó un poco de leche para sí misma. Mientras la leche hervía lentamente, apoyó las manos sobre su vientre plano y susurró: «Hola, mi pequeño milagro, todavía no sé si eres niño o niña, pero ya eres mi todo». El corazón se le llenaba de nada. Abrió el periódico digital en su teléfono. Lucía no podía esperar más. Se sentó frente a él con las manos entrelazadas sobre la mesa, y dijo con una voz temblorosa por la emoción: «Javi, tengo que darte una noticia muy importante». Él levantó la vista, curioso. «¿Qué pasa, Lucy? ¿Te han dado el turno fijo en el súper?». Ella rió suavemente y negó con la cabeza. «No, es algo mucho más grande. Estoy embarazada». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de esperanza. Lucía lo miró con los ojos brillantes, esperando que él reaccionara con alegría, que la abrazara, que compartiera aquella felicidad. Javier parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Dejó lentamente el teléfono sobre la mesa y se quedó en silencio. Un silencio pesado. Demasiado largo. ¿Embarazada?, repitió finalmente con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «Sí», respondió ella, tratando de mantener el entusiasmo. «Fui al médico ayer, me hicieron análisis y es seguro. Vamos a tener un bebé, Javi. Nuestro bebé». La sonrisa de Lucía se fue desvaneciendo poco a poco cuando notó que la expresión de Javier no cambiaba en la dirección que había soñado. Como si buscara algo en su rostro. «¿Nuestro hijo?», repitió con una voz más dura de lo que ella esperaba. La pregunta la golpeó como un cubo de agua helada. «Claro que sí», respondió herida. «¿De qué hablas?». «No sé, últimamente trabajas hasta tarde en el supermercado, siempre estás cansada», y vaciló un segundo, bajando la voz. «No estoy seguro de nada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno. Lucía sintió que la sangre le hervía en las venas. «¿Me estás diciendo que dudas de mí?», preguntó con incredulidad. «¿Que dudas de mi fidelidad, de mi amor? ¿De todo lo que hemos compartido?». Javier no contestó de inmediato. Dio otra calada al cigarrillo, esquivando la mirada de su esposa. Ese silencio, más que cualquier palabra, fue una daga directa al corazón de Lucía. Ella se levantó con lágrimas en los ojos. «Javier, jamás te he fallado. Este bebé es tuyo. Y aunque ahora tengas miedo, aunque no lo aceptes, yo voy a seguir adelante. Porque ya lo amo con todo mi ser». Se encerró en el baño apoyando la espalda contra la puerta, y dejó que las lágrimas cayeran sin control. Sentía una mezcla de dolor y rabia, como podía ser que en el instante más feliz de su vida, él la tratara con desconfianza. Mientras tanto, Javier permaneció en la cocina, mirando el humo disiparse. Una sombra de duda se instalaba en su mente, alimentada por inseguridades y comentarios maliciosos que había escuchado de un par de amigos en el bar, hombres que insinuaban que Lucía era demasiado guapa para conformarse con un simple cajero de derrumbarse. Se miró en el espejo del baño, su rostro hinchado por el llanto, sus ojos rojos, y aún así, la fuerza que siempre había tenido asomaba entre las grietas. Se limpió las lágrimas con determinación. «Voy a protegerte, pequeño», susurró acariciando su vientre. «Aunque tenga que hacerlo sola».
Ese día, el mundo de Lucía cambió para siempre. Lo que debía haber sido el inicio de una etapa llena de ilusión y complicidad, se transformó en el primer capítulo de una lucha inesperada. La felicidad que había sentido al despertar se desvanecía, reemplazada por un dolor profundo y la certeza de que su camino sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Sin embargo, en medio de la tormenta, una verdad ardía con fuerza en su interior, el amor por aquel ser diminuto que crecía dentro de ella. Esa chispa sería su motor, su refugio y su razón para seguir adelante. Y así, mientras la ciudad seguía su curso con coches pitando en la calle y transeúntes apresurados rumbo al trabajo en aquel pequeño piso de la calle de Atocha, una joven mujer comprendía que debía prepararse para una batalla que no había buscado, pero que estaba dispuesta a librar hasta el final. Sonreír y a brindar, pero por dentro comenzaba a creer que quizá no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propia esposa. Lucía notaba los cambios. Cada vez que intentaba tocarle la mano. «Basta ya, Javier», gritó con la voz quebrada. «No voy a permitir que sigas insultándome. Este hijo es tuyo y si no eres capaz de verlo ahora, lo verás más adelante». Él golpeó la mesa con el puño. Furioso. «No estoy seguro de nada, Lucía. Y hasta que no lo esté, no voy a aceptar a ese crío como mío». La frase fue como una sentencia. El corazón de Lucía se rompió en 1000 pedazos. Sin decir más, corrió a la habitación, cerró la puerta con llave y lloró hasta quedarse dormida abrazada a su vientre. Al día siguiente la tensión era insoportable. Javier apenas habló durante el desayuno. Cuando se fue, Lucía supo que algo había cambiado de manera irreversible. Ya no era el mismo hombre con quien se había casado. Ahora era alguien que la miraba con desconfianza, como si fuera una extraña. En los días que siguieron, la situación se deterioró aún más. Javier empezó a insinuar que quizás deberían tomarse un tiempo. Lucía, con el miedo y la tristeza acumulados, comprendió que estaba sola en esa batalla. No podía contar con él, al menos no por ahora. Sin embargo, a pesar del dolor, algo dentro de ella comenzaba a despertar. Una fuerza que nunca antes había sentido. Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba el latido suave que los médicos le habían mostrado en la ecografía. Esa diminuta chispa de vida le daba razones para resistir, aunque todo lo demás se derrumbara. Lucía juró en silencio que protegería a su hijo a toda costa, incluso si tenía que enfrentarse al mundo entero. La duda venenosa que Javier había dejado entrar en su corazón no la destruiría. La transformaría en valor. Capítulo 3: El rechazo definitivo. La mañana en que todo se rompió definitivamente comenzó con un silencio extraño. Lucía se despertó temprano, como de costumbre, y preparó café en la pequeña cocina. El aroma caliente llenó el piso, pero no logró suavizar la tensión que llevaba días acumulándose entre ellos. Javier aún dormía en la habitación, boca arriba, con el gesto endurecido incluso en sueños. Lucía acarició suavemente su vientre, cada vez más redondeado, y trató de convencerse de que todo podía mejorar. Tenía la esperanza. Permitir que sigas tratándome como si fuera culpable de algo que no hice. Estoy cansada de tus sospechas, de tus silencios, de tus insinuaciones. Javier dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me crea todo lo que dices a ciegas? ¿Que confíe cuando ni siquiera estoy seguro de que ese niño sea mío? Las palabras, duras como piedras, se estrellaron en el pecho de Lucía. Sintió que se le cortaba la respiración, pero logró reunir fuerzas para responder. Claro que es tuyo. No he estado con nadie más. Te lo he repetido 1000 veces. ¿Qué más necesitas para creerme? Javier se levantó de golpe, caminando por la cocina como una fiera enjaulada. Necesito pruebas, Lucía. ¿Me entiendes? Pruebas. Porque yo no pienso cargar con un hijo que quizás ni siquiera me pertenece. Ella lo miró con incredulidad. ¿Te oyes? Estás hablando de tu propio hijo como si fuera un problema, como si fuera una carga. Lo que escucho, replicó él con el dedo señalándola, es
Que un día llegas diciendo que estás embarazada y esperas que yo me lo trague todo sin cuestionar nada. El corazón de Lucía se rompió en 1000 pedazos. Hasta ese momento había soportado sus dudas, sus frialdades, sus desplantes, creyendo que era una fase pasajera. Pero ahora entendía que Javier había cruzado una línea de la que no había retorno. Si no confías en mí, entonces no confías en. Expulsada de lo que había llamado hogar, y sin un plan concreto. Caminó sin rumbo durante varios minutos, con lágrimas empañando su visión, hasta que llegó a una pequeña plaza en Vallecas. Tranquila, hija. Tengo un amigo que alquila habitaciones baratas en un hostal de barrio. Te paso la dirección, ve allí y dile que vas de mi parte. Lucía agradeció entre lágrimas y tomó nota de un patio interior. No es gran cosa, muchacha, pero estarás tranquila aquí, le dijo con amabilidad. Lucía sonrió débilmente y aceptó. Aquella primera noche en el hostal, mientras se acostaba en la cama estrecha y escuchaba los ruidos lejanos de la ciudad, abrazó su vientre con ternura. No te preocupes, mi amor, susurró. Aunque tu padre nos haya rechazado, yo nunca te abandonaré. Desajustada y una ventana que apenas dejaba entrar la luz, pues daba a un patio interior donde siempre colgaba ropa mojada de los vecinos. Sin embargo, para Lucía representaba mucho más que 4 paredes. Era el lugar donde podía volver a respirar después de haber sido expulsada de su propio hogar, el refugio donde recomenzaría su vida con el hijo que crecía dentro de ella. La primera noche. El silencio le resultó ensordecedor. En la casa con Javier siempre había algún ruido, el televisor, el murmullo de la cafetera, la radio encendida a media mañana. Allí, en cambio, lo único que se escuchaba eran las cañerías viejas que crujían de vez en cuando y el eco lejano de los pasos de otros huéspedes en el pasillo. Lucía se abrazó al vientre, consciente de que ya no podía permitírsela fragilidad. Al amanecer se levantó decidida a continuar con su rutina laboral. No podía darse el lujo de perder su empleo en el supermercado, la plaza. Se vistió con una blusa limpia. Recogió el pelo en una coleta y salió con paso rápido hacia la parada de autobús. El trayecto desde Vallecas hasta Atocha era más largo que antes, pero el tiempo en el transporte público se convirtió. Tus ojos dicen otra cosa. Pero recuerda lo que te dije, ahora tienes que ser fuerte por los dos. Lucía asintió. En realidad, las palabras de Carmen eran la cuerda que la mantenía firme para no hundirse del todo. Al regresar a la pensión por la tarde, don Emilio la saludó desde el mostrador con su voz ronca. ¿Qué tal, muchacha? ¿Te acomodas bien? Sí, gracias, don Emilio. Es pequeño. Pero está bien. Lo importante es que tengas un techo. Y mientras pagues a tiempo, aquí no te faltará nada. Lucía agradeció la seguridad que esas palabras le daban. Aquella pensión estaba habitada por gente de todo tipo, inmigrantes que trabajaban en la construcción, estudiantes de provincias que no podían pagar un piso en Madrid, y alguna que otra mujer sola como ella. Con el tiempo, empezó a reconocer los rostros, a escuchar historias de resiliencia que la hacían sentir menos aislada en su dolor. Una noche al volver del supermercado, coincidió en la cocina comunitaria con una. Estoy embarazada. Los ojos de Maribel brillaron de sorpresa y admiración. ¡Qué valiente eres! No debe ser fácil. Lucía sonrió con timidez, pero esas palabras le dieron un calor inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la juzgaba ni la acusaba, sino que la veía como una mujer valiente. Con el paso de los días, Lucía comenzó a adaptarse a la vida en la pensión. Aunque el colchón era incómodo y la humedad dejaba manchas en las paredes, aprendió a valorar las pequeñas cosas. Una ventana abierta que dejaba pasar la brisa, una conversación amable en la cocina. Común, un saludo cordial en las escaleras. Descubrió que, pese a la precariedad, existía una comunidad invisible de personas que luchaban cada día por sobrevivir, igual que ella. Sin embargo, la soledad seguía siendo un peso enorme. Por las noches, cuando el cansancio del trabajo se mezclaba con los movimientos del bebé en su vientre, el recuerdo de Javier la perseguía como un fantasma. No podía evitar preguntarse cómo había cambiado tanto en tan poco tiempo, como el hombre que una vez la sostuvo en brazos en la Plaza Mayor,
jurando amor eterno, ahora se negaba a reconocer a su propio hijo. A veces, en medio de la oscuridad, la rabia la consumía. ¿Cómo podía él dormir tranquilo, seguir con su vida, mientras ella se partía el alma para llevar sola aquel embarazo? Se prometió que no iba a rendirse, que no dejaría que Javier borrara la existencia de aquel niño. Un sábado por la mañana, Carmen fue a visitarla a la pensión. Llevaba una bolsa con fruta fresca y unas galletas caseras. «Te hacen falta vitaminas, Lucía», dijo, dejándole la bolsa sobre la mesa. «No descuides tu salud». Lucía la abrazó agradecida. «Gracias, Carmen. No sabes cuánto significa esto para mí». «Claro que lo sé, hija. He pasado por lo mío. Cuando me quedé sola con 3 críos, también tuve que aprender a levantarme cada día con una sonrisa fingida. Pero todo pasa, créeme. Todo pasa». Aquellas palabras se clavaron en Lucía como una verdad que necesitaba escuchar. Si Carmen había podido salir adelante, ella también lo lograría. Con el tiempo, Lucía comenzó a hacer planes más concretos. Abrió una libreta nueva y anotó cada gasto: el alquiler de la pensión, el transporte, la comida, el ahorro que debía destinar a la llegada del bebé. Aunque los números eran ajustados, esa libreta se convirtió en una brújula que le recordaba que, paso a paso, estaba construyendo un camino seguro para su hijo. El embarazo avanzaba y su cuerpo cambiaba. Las compañeras de trabajo la felicitaban con sonrisas, sin saber el trasfondo doloroso de su historia. Ella sonreía, agradecía y mantenía el secreto bien guardado. Nadie más, aparte de Carmen, sabía que el padre del niño la había rechazado. Una tarde lluviosa, mientras observaba las gotas resbalar por la ventana de su cuarto, Lucía tomó una decisión silenciosa: algún día, cuando su hijo naciera, se enfrentaría a Javier. Batalla que recién comenzaba. «Vamos a estar bien, mi amor», murmuraba cada noche acariciando su vientre. «No importa lo que diga tu padre, yo siempre voy a luchar por ti». Y así, entre lágrimas y con ella misma, susurradas al pequeño que crecía dentro de ella. «¿Sabes, mi amor?», le decía en voz baja mientras se acomodaba la manta. «Hoy una clienta me preguntó si ya sé si eres niño o niña». Una manera de no sentirse invisible en el mundo. Un sábado por la tarde, decidió dar un paseo por el parque cercano a la pensión. El aire fresco le venía bien y caminar le ayudaba a despejarla mente. Observaba a otras familias: padres empujando cochecitos, niños jugando al fútbol, madres charlando en los bancos. Aquella escena, tan cotidiana para los demás, para ella era un recordatorio doloroso de lo que le habían arrebatado. Sin embargo, también era un estímulo. Se prometió que algún día, de una forma u otra, ella también estaría en un parque con su hijo, riendo y disfrutando como las demás madres. Una tarde lluviosa, mientras doblaba su ropa en la pequeña habitación, recibió una llamada inesperada. Era su madre, que vivía en un pueblo de Toledo. Lucía había evitado contarle. Lucía tragó saliva y respondió con franqueza: «Mamá. Javier me echó de casa. No quiere saber nada del bebé. Estoy viviendo en una pensión». Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Finalmente su madre habló con voz entrecortada. «Lucía, ¿por qué no me lo contaste antes? Podías haber venido aquí». «No quiero ser una carga, mamá. Ya tienes bastante con cuidar de la abuela. Aquí, aunque sea duro, puedo trabajar y ahorrar algo». «Eres mi hija, nunca serás una carga», respondió su madre con firmeza. «Pero si decides quedarte en Madrid, al menos prométeme que cuidarás de ti y de...». Hundirse algo dentro de ella se endureció. «Algún día», susurró al techo oscuro, «tendrás que mirarme a los ojos y reconocer que este hijo es tuyo. Y entonces no habrá excusas». En ese instante, comprendió que la soledad que tanto la castigaba también la estaba moldeando. Ya no era la joven ingenua que soñaba con una familia perfecta, ahora era una mujer que aprendía a defender lo suyo con uñas y dientes. Cuando el calendario marcó el 7º mes de embarazo, Lucía ya no se sentía solo víctima de las circunstancias.
Se había transformado en una madre en lucha, consciente de que la soledad no la definía, era solo el escenario donde se forjaba su fortaleza. Y así, entre turnos agotadores en el supermercado, noches frías en la pensión y charlas silenciosas con su hijo, Lucía fue descubriendo una verdad que la acompañaría el resto de su vida: ser madre en soledad duele, pero también revela una fuerza interior capaz de desafiar cualquier abandono. Capítulo 6. Los dolores del embarazo. El 7º mes de embarazo trajo consigo una nueva etapa para Lucía, marcada por el cansancio extremo y un dolor físico que nunca había imaginado. Hasta entonces había soportado náuseas, mareos y noches de insomnio, pero lo que comenzó a sentir en esas semanas superaba todo lo vivido. Su cuerpo estaba cambiando con una rapidez que la asustaba, y cada día era una prueba de resistencia. La pensión de Vallecas, aunque le ofrecía un techo, no era el lugar más adecuado para una mujer embarazada. El colchón hundido le provocaba dolores de espalda intensos. Despertaba cada mañana con la sensación de que alguien le había golpeado las lumbares durante la noche. La humedad de las paredes agravaba la incomodidad, y a menudo tosía al levantarse. Una madrugada, Lucía se despertó con un dolor punzante en el vientre. Se incorporó en la cama con dificultad, jadeando, y durante unos segundos temió que el parto se adelantara. Se llevó las manos al vientre buscando algún movimiento de su bebé, y al sentir una patadita suave se tranquilizó. Sin embargo, el miedo quedó instalado. Al día siguiente fue a trabajar con el rostro pálido. Carmen, su compañera, la miró preocupada. Hija, tienes mala cara. ¿Qué te pasa? No dormí bien, confesó Lucía, intentando restarle importancia. El bebé se movió mucho y tuve dolores. Lucía asintió, agradecida por la claridad de la explicación. De regreso a la pensión, se encontró con Maribel, la joven ecuatoriana que vivía en la habitación de al lado. Al verla pálida y con paso lento, le ofreció su ayuda. Lucía, déjame subir la bolsa de la compra por ti. No tienes por qué hacerlo sola. Gracias, Maribel. A veces me cuesta admitir que necesito ayuda. Aquella noche, sentadas juntas en la cocina comunitaria, Lucía le contó parte de su historia. No entró en todos los detalles, pero confesó que el padre del niño no estaba presente. Maribel la escuchó con atención. Y al final le tomó la mano. Mira, yo también vine sola a este país, sin familia. Pero descubrí que uno siempre encuentra fuerzas donde cree que no las tiene. Tú vas a poder con esto, Lucía. Esas palabras le dieron valor. Los días siguientes fueron un carrusel de dolor y cansancio. Había jornadas en las que apenas podía levantarse de la cama. El simple hecho de subir las escaleras de la pensión se convertía en una batalla. Don Emilio, el dueño, comenzó a preocuparse. Muchacha, no quiero meterme en tu vida, pero si necesitas algo, dímelo. No es bueno que te veamos así, le dijo una tarde mientras ella recogía el correo. Lucía sonrió débilmente. Gracias, don Emilio. Solo necesito un poco de paciencia. Ya falta menos para que nazca. Una noche especialmente dura. Los dolores se intensificaron. Eran contracciones regulares, fuertes, que la hicieron doblarse sobre la cama. Asustada, llamó a Carmen, quien acudió rápidamente a la pensión. Tenemos que ir al hospital, dijo la mujer, ayudándola a ponerse el abrigo. En el Hospital Gregorio Marañón, los médicos la revisaron de inmediato. Tras varias pruebas, confirmaron que no era trabajo de parto. Pero sí un cuadro de amenaza de parto prematuro. Necesitas reposo absoluto durante unos días, le indicaron. Y vamos a darte medicación para evitar que las contracciones avancen. Lucía pasó 2 noches ingresada. En ese tiempo, reflexionó sobre su situación. Allí en la cama del hospital, rodeada de otras mujeres embarazadas que recibían visitas constantes de sus parejas o familias. Se sintió más sola que nunca. Sin embargo, esa soledad se transformó en una llama de determinación. No podía rendirse. No podía fallarle a su hijo. Cuando le dieron el alta, volvió a la pensión con paso lento pero decidido.
En su interior, algo había cambiado, comprendía que cada dolor, cada contracción, cada noche de insomnio eran parte de un camino que la conducía hacia lo más importante de su vida. Empezó a cuidarse más. Se obligaba a descansar al llegar del trabajo, a beber más agua, a caminar despacio. Maribel y Carmen se convirtieron en sus guardianas silenciosas, una le traía infusiones calientes, la otra la acompañaba a las revisiones médicas. Aunque no tuviera al padre de su hijo, había encontrado una pequeña red de apoyo que le recordaba que no estaba completamente sola. Una tarde, mientras escribía en su diario, Lucía dejó plasmada una idea que resumía su presente. Ser madre duele. Duele el cuerpo, duele el alma, duele la soledad. Pero en ese dolor también habitual en la espalda ni las contracciones falsas que ya conocía. Era un dolor profundo, rítmico que se intensificaba con cada minuto. Se incorporó con dificultad, respirando agitadamente. Y en ese instante comprendió que había llegado la hora. Tranquilo, mi amor, ya vienes, susurró acariciándose el vientre. Despertó a Maribel, que al escucharla gimotear acudió de inmediato. Lucía. Tienes la cara desencajada. Creo que son contracciones de parto. Lucía asintió con lágrimas en los ojos. Sí, ha llegado el momento. Maribel no perdió tiempo. Llamó un taxi y ayudó a Lucía a bajar las escaleras de la pensión. Don Emilio, que escuchó el alboroto, salió al pasillo con la bata puesta. Vamos, muchacha. No te preocupes, todo saldrá bien, dijo, levantando la mano en señal de ánimo. Mientras ellas salían a la calle. El trayecto al hospital fue eterno para Lucía. Cada bache en la carretera parecía multiplicar el dolor, y las contracciones se volvían más frecuentes. Apretaba la mano de Maribel con tanta fuerza que casi le cortaba la circulación, pero la joven no se quejó ni un instante. Al llegar al hospital Gregorio Marañón, el personal médico actuó con horas. Solo sabía que estaba luchando, empujando, resistiendo con cada fibra de su cuerpo. El sudor le empapaba la frente, las lágrimas se mezclaban con los gemidos, y en su mente solo había un pensamiento: tengo que traerlo al mundo, tengo que hacerlo por él. Finalmente, después de un esfuerzo desgarrador, un llanto agudo rompió el aire. Lucía sintió que el mundo se detenía. Es una niña, anunció la matrona con una sonrisa. El corazón de Lucía explotó en un torrente de emociones. Lágrimas de alivio y de amor cayeron por su rostro mientras la pequeña, envuelta en una pero llenos de luz, que convertían la vida en la pensión en un lugar soportable. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Lucía sabía que la batalla no había terminado. El nacimiento de Sofía era apenas el inicio. Javier seguía negando su paternidad, y tarde o temprano ella tendría que enfrentarse a él. No por orgullo sino por justicia, Sofía tenía derecho a ser reconocida. A tener un padre que respondiera por ella. Mientras tanto, aquella luz diminuta se convertía en el faro que guiaba cada paso de Lucía. Un faro que, aunque frágil, brillaba con la fuerza suficiente para disipar cualquier sombra. Capítulo 8. Los rumores se expanden. El nacimiento de Sofía había llenado de luz la vida de Lucía, pero la claridad de ese nuevo amanecer no tardó en verse ensombrecida por las sombras de la sociedad. En el barrio las palabras corrían más rápido que el viento, y lo que había sido un rechazo privado por parte de Javier pronto se transformó en un rumor público que la perseguía a cada paso. Al principio Lucía intentó ignorarlo. Estaba demasiado ocupada adaptándose a las noches en vela, a los llantos de Sofía, a la rutina de alimentar, cambiar y arrullar. El cansancio era tan profundo que apenas le quedaba energía para pensar en lo que otros pudieran decir. Pero pronto notó las miradas. En la cola del supermercado donde trabajaba. Algunas clientas la observaban con curiosidad maliciosa. Oía susurros detrás de su espalda. Esa es la chica que tuvo un hijo sin marido. Dicen que el padre la echó de casa porque no era suyo. ¿Cómo podían reducir su vida a un chisme barato? El golpe más duro llegó cuando escuchó que la familia de Javier era quien alimentaba las habladurías. Su exsuegra, doña Mercedes, había comentado en
La peluquería del barrio que su hijo había tenido la mala suerte de casarse con una mujer de dudosa reputación, que ahora le había colgado un bebé que no era suyo. Esas palabras volaron como hojas secas, repetidas y deformadas hasta convertirse en una versión monstruosa de la realidad. Cuando Carmen se lo contó en el trabajo, Lucía sintió un escalofrío. No puedes dejar que te destruyan así. Hija, le dijo su compañera. Tarde o temprano tendrás que enfrentarte a ellos. Pero Lucía no se sentía con fuerzas aún. Solo quería proteger a Sofía, darle un entorno tranquilo, y evitar que el veneno de las habladurías llegara a sus oídos cuando creciera. En la pensión, aunque la mayoría de los vecinos la apoyaba, también escuchó comentarios hirientes. Una mujer que vivía 2 puertas más allá le dijo un día en voz baja, creyendo ser graciosa. Con lo guapa que eres, Lucía, ¿cómo terminaste sola con una cría? Seguro que el padre tiene sus razones. Lucía la miró fijamente. Cuando aún vivía con él. Incluso habló con el hospital para asegurarse de que tenía todos los informes clínicos en regla. La rabia que sentía se transformaba poco a poco en energía. Ya no era solo la joven abandonada que lloraba en silencio en una pensión. Era una madre que preparaba su defensa contra un sistema que parecía darle la razón al más fuerte, al que tenía dinero e influencias. Sin embargo, la presión social no cedía. Una mañana, cuando fue a inscribir a Sofía en el registro civil, la funcionaria le preguntó sin levantar la vista. ¿El padre no comparece? Lucía respondió con la frente en alto. No, todavía no. Pero lo hará por las buenas o por las malas. La funcionaria la miró entonces, sorprendida por el tono de seguridad, y asintió en silencio. El camino hacia la justicia sería largo, lo sabía. Pero cada vez que escuchaba los rumores, cada vez que alguien ponía en duda su dignidad, recordaba el calor del pequeño cuerpo de Sofía sobre su pecho, aquel primer llanto en la sala de partos, y recuperaba la fuerza necesaria. El barrio podía hablar, la familia de Javier podía difamar, pero ninguna mentira borraría la verdad que ella llevaba en la sangre de su hija. Aquella luz diminuta, que había llegado al mundo, no solo iluminaba las noches de Lucía, también era la llama que encendía su valor para enfrentar a cualquiera que intentara ensuciar su nombre. Capítulo 9. La decisión de la prueba de ADN. Las semanas posteriores al nacimiento de Sofía se convirtieron en una mezcla de ternura y lucha constante. Lucía encontraba en cada sonrisa de su hija la fuerza necesaria para levantarse, pero el eco de los rumores y la indiferencia de Javier seguían pesando como una losa. Cada vez que escuchaba un comentario envenenado, cada vez que alguien insinuaba que Sofía no tenía padre, un dolor agudo le atravesaba el corazón. No se trataba solo de su honor, era la dignidad de su hija lo que estaba en juego. Una tarde de domingo, mientras acunaba a Sofía en la pequeña habitación de la pensión, Carmen la visitó con una bolsa de comida. La mujer la observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, y finalmente habló. Lucía, ya no puedes dejar que esto siga así. Lucía levantó la vista, cansada. ¿A qué te refieres? A los rumores, hija. A la cobardía de Javier. Ese hombre va diciendo por todas partes que la niña no es suya. Y tú aquí criando sola, sufriendo en silencio. No es justo. Lucía bajó la mirada hacia Sofía, que dormía plácidamente en sus brazos. ¿Y qué puedo hacer? No quiero enfrentarme a él. Solo quiero paz para mi hija. La paz no se consigue escondiéndose, replicó Carmen con firmeza. Se consigue demostrando la verdad. Hazle una prueba de ADN. Que no le quede duda a nadie. La idea cayó sobre Lucía como un rayo. Había pensado en ello en más de una ocasión, pero siempre lo había rechazado por miedo, miedo a revivir la humillación, miedo a la confrontación directa con Javier. Sin embargo, ahora que lo escuchaba de labios de Carmen, comprendía que no podía seguir. Ofreció una alternativa: podían cotejar la muestra de Sofía con la de un familiar directo de Javier, como su madre o su hermano, para obtener una conclusión de probabilidad. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante?, preguntó la técnico mirándola con seriedad. Lucía asintió sin dudar.
Sí. Lo necesito. Durante los días que siguieron, Lucía vivió con el alma en vilo. Esperar el resultado. La prueba definitiva. Carmen la abrazó con fuerza. Lo sabía, hija. Y ahora nadie podrá manchar tu nombre ni el de Sofía. Maribel, con lágrimas en los ojos, añadió. Este es solo el principio, Lucía. Que me negó, que nos negó. Ya no tiene escapatoria. Podrá seguir mintiendo, podrá seguir huyendo, pero la verdad está escrita. Sofía tiene un padre y aunque él no lo quiera, el mundo lo sabrá. Capítulo 1. La felicidad efímera. Lucía Fernández Morales despertó aquella mañana con una sonrisa que no podía contener. El sol de Madrid entraba por la persiana medio bajada de su pequeño piso en la calle de Atocha, pintando rayas doradas sobre las sábanas todavía arrugadas por la noche anterior. Se giró en la cama y miró a Javier, su marido, que aún dormía profundamente con el brazo extendido. Como si quisiera abrazar al aire. Era un día normal, un martes cualquiera, pero para Lucía todo tenía un brillo distinto. Había pasado semanas sospechando algo que finalmente se había confirmado. Estaba embarazada. Aquella línea rosada en el test de farmacia, tan simple y al mismo tiempo tan poderosa, había cambiado su mundo en un segundo. Se levantó con cuidado como si el solo hecho de moverse pudiera alterar aquella nueva vida que comenzaba a crecer en su interior. Caminó descalza hasta la cocina, preparó un café para Javier y calentó un poco de leche para sí misma. Mientras la leche hervía lentamente, apoyó las manos sobre su vientre plano y susurró. Hola, mi pequeño milagro, todavía no sé si eres niño o niña, pero ya eres mi todo. El corazón se le llenaba de nada. Abrió el periódico digital en su teléfono. Lucía no podía esperar más. Se sentó frente a él con las manos entrelazadas sobre la mesa, y dijo con una voz temblorosa por la emoción. Javi. Tengo que darte una noticia muy importante. Él levantó la vista, curioso. ¿Qué pasa, Lucy? ¿Te han dado el turno fijo en el súper? Ella rió suavemente y negó con la cabeza. No, es algo mucho más grande. Estoy embarazada. Las palabras flotaron en el aire.